Y entre más nosotros tengamos sobrepeso, más desbalance hormonal vamos a tener en cuestiones reproductivas. Y entonces, si yo hablo de una paciente que tiene que generar estrógenos y progesterona para que pueda generar un embarazo, pues el simple hecho de que ella no pueda generar progesterona porque su capacidad para generarla por los adipocitos no se lo permite, pues entonces ya tenemos un problema, ¿no? Cirugía Bariátrica Ciudad de México, pláticas con especialistas. El día de hoy la doctora Carla Hinojosa nos viene a decir todo lo que tú quieres saber acerca de obesidad y medicina de reproducción, ginecología y obstetricia. Doctora Carlita, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. La doctora Carla y yo estudiamos en la facultad juntos, después nos separamos un rato y actualmente pues ella es una gran ginecóloga más especializada en todo el área de reproducción y hoy pues va a sufrir el cuestionario de nosotros. Carla, cuéntanos, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? Para que nos vayamos informando a qué te dedicas. Muy bien, yo soy la doctora Carla Hinojosa, soy ginecóloga, hice reproducción asistida y hice laparoscopía. Mi área de expertise principalmente es la ginecología en cuestiones de reproducción. Tanto la preservación como las etapas diferentes de la mujer en su vida reproductiva y todo lo que es ginecología endocrina. Ok, ginecología endocrina, es decir, voy a basar estas primeras preguntas en tu más área de alta especialidad, que es el área sobre todo de ginecología endocrina. Me refiero a que muchas mujeres, sobre todo aquí en la consulta, llegan porque les dicen que con el sobrepeso o la obesidad les está causando síndrome de ovario poliquístico. Y también vienen otras mujeres con síndrome de ovario poliquístico, pero que no sufren obesidad y sobrepeso. Cuéntame un poco acerca de cómo tú sabes que el sobrepeso o la obesidad le está causando un problema con relación a esta enfermedad o no le está causando un problema con esta enfermedad. Platícame un poco de eso. Hay que entender bien qué es el ovario poliquístico. El ovario poliquístico es una alteración enzimática que nosotros tenemos en el ovario. Actualmente se conoce bien eso. Entonces, nosotros sabemos que el ovario está disfuncionando porque está hipersecretando estrógenos todo el tiempo o tiene muchos folículos que así lo hacen. En lugar de nosotros tener una ovulación normal, o sea, en lugar de tener un pico de nuestros niveles de estrógeno y generar la ovulación, lo que pasa con estas pacientes pues es que ellas tienen un nivel estrogénico constantemente alto y eso hace que nosotros nunca podamos ovular. O no nunca, pero muchas veces no. Entonces, primero que nada entender cómo definimos ovario poliquístico. Es un conjunto de síntomas que tenemos, como es la presencia de la imagen del ovario poliquístico, las alteraciones menstruales y la presencia de datos androgénicos. Hay pacientes que aquí específicamente en Latinoamérica nosotros somos muy tendientes a tener estas anomalías en el ovario. Pero entonces, si yo tengo niveles elevados de estrógenos ya por mi ovario, cuando yo le sumo el área de el sobrepeso, la obesidad a estas pacientes, pues entender que también la grasita que nosotros tenemos, la célula grasa, genera otro tipo de estrógeno que se llama estrona. Entonces, ya no nada más es el estradiol que está elevándose en mi paciente con ovario poliquístico o que en algún momento pudo haberse mantenido como en límites normales. Si yo le sumo a esto que la paciente ya está generando estrógenos por otro lado, pues ese pico de estrógenos jamás va a existir porque entonces constante. Y entonces es cuando llega la paciente y me dice, ¿sabes qué? ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Por qué yo cambié mi ciclo menstrual normal? ¿Por qué ya no estoy reglando regularmente? Pues porque en este tiempo tú subiste de peso, generaste más estrógenos y ya tenías un problema basal en el ovario que se vio afectado secundariamente por este tipo de situaciones. Y entonces la paciente pues no ovula de manera regular. Al momento de que ella no ovula de manera regular, estos estrógenos pues no los guardo en mi cajita de estrógenos, los tengo que convertir en algo. ¿Y en qué algo? Pues los convierto en andrógenos. Los andrógenos empiezan a generarles problemas de vello, problemas de acné y secundariamente datos de resistencia a la insulina. O sea, también es otra fuente para generar
resistencia a la insulina. Claro, las mujeres adolescentes que muy jóvenes presentaron datos de ovario poliquístico, se sabe que hasta 50% van a generar en la etapa adulta diabetes mellitus. Entonces, pues ese es el tema. O sea, el paciente que ya sabemos que nosotros somos proclives para generar esto, pues es importante que tratemos de mantener un estado de salud, al menos en cuestiones de peso, o no aumentarle factores, bien importante. O sea, sí hacer todo lo posible para que esto no suceda. Ahora, esa es la razón por la cual la flaquita pues también puede tener ovario poliquístico y puede dejar de menstruar, porque no es un problema necesariamente nada más del peso, pero si usted le agrega el peso a esta misma flaquita, pues va a tener muchos más problemas para poder ovular, va a tener muchos más problemas para poder generar sangrados normales en su menstruación. Vamos a suponer que, por ejemplo, una mujer en su edad joven, de repente tiene estos cambios de peso, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. ¿Eso es factor para desarrollar estos cambios que tú dices a nivel del ovario? Al final nosotros tenemos las células que genera la grasa, ¿no? Okay. Y al final esta célula no se le quita su función de poder generar estas anomalías en la generación de estrona. Entonces, el hecho de que yo baje de peso indiscutiblemente va a disminuir la funcionalidad, pero no la suprime. Okay. Entonces, siempre por eso tenemos que estar conscientes de que el cuidado es constante. No es una cosa de que de repente se me ocurrió supercuidarme y al día siguiente me descuidé. Al final siempre hay una tendencia de volver a generar un índice de masa corporal mayor al previo. Una mujer empieza a evolucionar con síndrome ovario poliquístico. Muchos médicos les recomiendan, o ginecólogos empiezan a recomendar bajar de peso, cuidar la salud, estar en laboratorios, vigilancia constante, pero muchas veces empezamos a buscar el área cómoda, el área yo creo que la razón no es mi peso. Y perdón, a lo mejor dije que esta pregunta iba a ser la última, pero yo creo que es el momento justo para hacerlo. Pero actualmente hay médicos y sobre todo doctores de tu especialidad que dicen que ya no es necesario bajar de peso para controlar estas anomalías. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué opinas tú de eso? Hay que entender bien qué significa el sobrepeso en cada una de las etapas reproductivas de la mujer. El sobrepeso en la etapa juvenil indica mayor riesgo para generar diabetes en la etapa adulta. En la etapa reproductiva, cuando yo me embarazo, indica mayor riesgo de generar diabetes e hipertensión durante el embarazo. Incrementa la mortalidad tanto materna como fetal, es decir, la gente se muere porque no logramos controlar las enfermedades que les dan durante el embarazo, o los bebés sufren, ¿no? O sea, el hecho de que yo tenga una paciente que está incrementando su peso de manera tan importante, incrementa el riesgo de restricción de crecimiento, de parto pretérmino. O sea, al final, esas son cosas que pues, son factores, ¿no? O sea, ¿qué quiero yo hacer para que mi embarazo sea bueno? Pues cuidarme primero yo. Entonces, eso es algo que sí hay que entender, pues como muy claro, ¿no? En la etapa adulta, entre más datos de sobrepeso yo tenga, más fácil que yo tenga sangrados uterinos anormales y más fácil que yo empiece con sangrados importantes, más riesgo de histerectomía, más riesgo de que realmente la disfunción ovárica pues, se empiece a presentar de manera más temprana. Saber que también hay una relación con el cáncer endometrial en el sobrepeso, porque pues nuestro endometrio, nuestro útero, lo que nosotros menstruamos cada mes, pues está regulado por nuestros estrógenos. Y entre más poco control tengamos sobre nuestros niveles estrogénicos, claro, más difícil es que realmente no empiece yo a desarrollar patologías proclives a el cáncer endometrial. Y por supuesto, cuando llegamos a la menopausia, la mujer que peor se la pasa es la gordita. Y la razón es clara porque se ha visto que hay una asociación directa con mi actividad, con mi peso, y que soy más tendiente a generar disfunciones como los vasoespasmos, los sofocos, cuestiones de restricción a nivel pulmonar. Entonces, claro, al final, la paciente que no está activa, que no se siente bien durante su etapa menopáusica, pues difícilmente la va a pasar bien. Entonces, claro, pues son cosas que en todas nuestras etapas como mujeres, pues tenemos que entender que debemos al menos tratar de controlar. Yo entiendo que de repente habrá quienes es más difícil y para quienes es más fácil, pero al final si nosotros no hacemos el primer paso o el primer intento, esto pues no mejora. ¿Cuánto aumenta la probabilidad
Me acabas de decir de 50% de que la mujer con síndrome ovario poliquístico desarrolle diabetes mellitus en una edad adulta. Pero si le agregamos los otros factores, las alteraciones de los hábitos, la genética, la parte de este punto de exceso de alimentos o todo esto que lleva a los cambios de hábitos, ¿cuánto más o menos o cuánto es lo que está escrito que aumenta la posibilidad de que las personas, aunados a estos factores y el ovario poliquístico, desarrolle diabetes? Podríamos hablar, o sea, de un rubro muy importante. No te sé decir exactamente el número, pero yo me imagino que va por arriba del 70%. Claro. O sea, si nosotros como mexicanos, solamente por ser mexicanos tenemos un 25%, claro, agrega el hecho de que es un 50% de las pacientes que tienen ovario poliquístico, más los factores agregados, o sea, es casi destinarte a la diabetes mellitus. A la diabetes mellitus. Fíjate que una persona, vamos a empezarle a agregar y vamos a ir yendo a tu rubro de medicina de la reproducción. Una persona con síndrome ovario poliquístico, sin obesidad, sin ninguna alteración, ¿puede tener un embarazo normal? Claro. Sin problema. Sí, sin problema. Ok. Una persona con sobrepeso o con obesidad, con síndrome ovario poliquístico, ¿puede tener un embarazo sano, normal? Es decir, que llegue a un buen parto por término, que se pueda llevar a cabo todo un parto que no le genere problemas ni al bebé, ni a la mujer ni al médico. Yo siempre les explico que en medicina no hay cienes ni ceros. O sea, el decir nunca va a pasar con una paciente que esté con sobrepeso o que haya tenido una mala alimentación durante el embarazo, no concluye un embarazo de término, es simplemente que van a llegar 10 pacientes a decirme, yo sí, a mí sí me pasó. Yo creo que al final no se trata necesariamente de lo que sí puede pasar, sino de lo que no puede pasar. Y el hecho de que no puedas llegar a un buen fin, el hecho de que tu bebito sufra durante tu embarazo, el hecho de que tú generes diabetes gestacional o que acabando tu embarazo te puedas quedar hasta en un 50% con diabetes mellitus para tu vida o con datos claro, de necesitar o requerir insulina, es lo que realmente tendríamos que valorar. O sea, sí, indiscutiblemente la paciente puede llegar y decirme, ¿sabes qué? Es que a mí me fue muy bien, qué bueno, pero habrá a quien no le fue tan bien. Y entonces, ¿qué prefieres? ¿Ser de la que no le fue tan bien o ser de la que más posiblemente le va a ir bien? Le va a ir bien, claro. Eso es una gran aseveración de lo que estás diciendo, porque muchas mujeres piensan que llegan aquí, que yo las voy a operar, que se les va a dar el manejo multidisciplinario y que todo se les va a resolver, ¿no? Y realmente no es así. Se tienen que ver todos esos aspectos que tú estás diciendo para que tengan una buena evolución. Claro. ¿Okay? Ahora, hablando de esto, una mujer llega conmigo por sobrepeso, obesidad, y le han dicho que no se ha podido embarazar por el mismo sobrepeso, obesidad. ¿Qué hay de cierto en esto, Carla? Es difícil enfrascar la reproducción asistida solo en un tema, porque es un conjunto. Siempre les hablo que es una pirámide. Tú vas escalando un tema, ya lo venciste y viene el siguiente, y a ver si ya lo venciste y viene el siguiente, y desgraciadamente pues es una enfermedad multifactorial. Pero el hecho de que nosotros tengamos sobrepeso no nos ayuda en nada, porque al final pues nosotros tenemos que entender que nuestro endometrio, nuestro útero y nuestros receptores hormonales están muy basados en lo que nosotros generamos o las hormonas que nosotros generamos. Y entre más nosotros tengamos sobrepeso, más desbalance hormonal vamos a tener en cuestiones reproductivas. Y entonces, si yo hablo de una paciente que tiene que generar estrógenos y progesterona para que pueda generar un embarazo, pues el simple hecho de que ella no pueda generar progesterona porque su capacidad para generarla por los adipocitos no se lo permite, pues entonces ya tenemos un problema, ¿no? Uh-huh. Hablar o entender el hecho de que el sobrepeso no es necesariamente un factor único, como nada más porque no me vaya a dar diabetes o porque no me vaya a enfermar de otra cosa, pues es hablar de lo mínimo de la reproducción. La reproducción se basa en un conjunto o sistema de cosas que tienen que funcionar bien para que llegue a un buen fin. Ok. De aquí, llega una mujer a tu consulta de este tipo, con sobrepeso, con obesidad, te dice, quiero empezar a guardar óvulos,
para poder embarazarme más adelante a nivel futuro, al futuro. ¿Es fácil hacer una pesquisa ovárica en este tipo de pacientes? Una paciente con sobrepeso, el tema no es necesariamente el procedimiento. El tema es la cantidad de medicamentos que ella va a requerir y la respuesta que va a tener. O sea, entender que si yo tengo sobrepeso, la cantidad de medicamentos que voy a requerir es mucho mayor. La inversión económica, no es menos importante, es mucho mayor. Mi intención de generar más óvulos va a ser mucho menor. Y entonces cuando yo hablo de preservar, se trata de preservar todo lo que yo pueda. Y ya desde ahí estoy limitando esa respuesta. Entonces, pues ese es paso número 1, ¿no? Y sí, afirmativamente, el procedimiento no se hace más fácil, pero no necesariamente va a ser una complicación. Pero pues sí, o sea, si hablo de reproducción y preservación de óvulos, a la paciente que no recibe suficiente cantidad de medicamentos o que no responde de la misma manera que lo hacen los otros pacientes, indiscutiblemente tiene un deterioro en su resultado. Cada paciente es individual, cada paciente debe recibir un tratamiento, cada paciente debe de tener su misma evolución, pero vamos a hablar un poco de números. Ahorita, y eso es muy importante, porque tú me estás diciendo, se va a gastar más. ¿Cuánto en tu expertise has visto este diferencial? Porque luego dicen, es que están gastando más porque me están discriminando, etcétera, etcétera. ¿Cuánto llega a gastar, o en porcentaje, si no hay una cantidad que me la puedas decir ahorita en porcentajes, cuánto gasta de más una mujer con sobrepeso en obesidad en tratar de tener esta pesquisa que una mujer que no tiene este problema de sobrepeso obesidad? Hasta 50% más. Sí, es un número muy importante. Sí, es un número muy o sea, importante. No son tratamientos que necesariamente sean económicos. Yo creo que no nada más por cuestiones del tratamiento, sino el medicamento es caro. El medicamento no lo hacemos en México, entonces hay que traerlo. Okay. Se importa y es excesivamente caro. Okay. Para el bolsillo normal mexicano. Y si tú todavía le agregas el que vas a gastar 50% más de lo que va a gastar una persona en las mismas condiciones, pero con un peso normal, creo que es importante. Sí, claro, o sea, ese 50% se puede utilizar para otras cosas, incluso pues para el mismo desarrollo del bebé, ¿no? O sea, porque es lo que estás buscando, y esa lucha es muy importante. No se logra el embarazo en estas personas. ¿Qué más podemos hacer, Carla, para poder apoyar a estas personas? Aparte de que sí tienen que bajar de peso, tienen que mejorar, pero hay personas tan cerradas que dicen, es que yo sé que ese no es el problema. ¿Qué más podemos ofrecerles a ellos? Yo creo que es un conjunto de un manejo completo. O sea, hay que hablar con ellas. Ellas tienen que acercarse a una persona que les apoye emocionalmente. O sea, el apoyo emocional es bien importante. El acercarse a especialistas que ven este tipo de temas. Yo creo que también te quita mucho sesgo, muchas cosas en las que quizás estás pensando erróneamente. Aquí la medicina de éxito no se hace solo, se hace en conjunto y se hace en conjunto con la especialidad adecuada. Entender que yo no le puedo dar una dieta porque mi especialidad no es esa, y no porque no lo sepa, sino porque al final el acompañamiento y todo el conocimiento agregado viene por parte de ustedes y no es no es necesariamente algo que el todólogo no corrige nada. Exactamente. O sea, no termina de corregir ni lo suyo ni lo de los demás. Claro. Estos médicos que se han hecho mucho al día de hoy, ¿no? Que se hacen diplomados, maestrías, especialidades, todo, y quieren abarcar todo, es muy difícil querer enfocarte en todo, porque yo creo que también que no le das la atención pertinente al paciente, y eso genera mayor problema, ¿no? Una pregunta, y te voy a empezar a hacer preguntas que me hacen mucho los pacientes, que yo pues obviamente les digo, pues eso sí no lo sé, hay que acercarse con tu ginecólogo de confianza, pero a ver, doctor, y eso es una pregunta que me hicieron recientemente, que llegó una paciente para protocolo de valoración de cirugía bariátrica. Dice, doctor, yo acabo de tener a mi hijo hace un año, pero me dijeron que por tener sobrepeso y obesidad me tienen que hacer cesárea forzosamente. Cuéntame un poco de eso, por favor. No, la vía de término y la más recomendada actualmente es el parto. Okay. El parto le da beneficio a la madre de una recuperación mucho más pronta, menos tasa de complicaciones, y el beneficio claro al bebé, que es un nacimiento que se adapta mucho mejor a el medio ambiente externo al que está siendo expuesto.
Y muy al contrario, en los pacientes que tienen sobrepeso, el parto es la opción porque al final, cuando tú operas una paciente de una cirugía abierta como es la cesárea, pues expones al paciente a infecciones y entre más tejido adiposo y entre más tengas tú que suturar, más riesgo tiene ella de infectarse y complicarse. Claro. Aparte de que el hecho de que nosotros manejemos un hueco pélvico con más tejido agregado, pues no ayuda para la evolución de una buena operación. Claro. Entonces, al final, el hecho de que nosotros podamos tener un parto, pues se va a preferir en paciente con sobrepeso, sin sobrepeso, o sea, esa debe ser nuestra La prerrogativa. tirada. Sí, claro. Claro. Fíjate, entonces, eso es raro, porque a mí, tiro por viaje, llegan estas personas así que les quieren hacer cesárea por el riesgo, o luego dicen, es que, ¿sabe qué, doctor? Me tuvieron que hacer cesárea de urgencia porque se me subió la presión o presenté la glucosa elevada, pero yo no era eso, o sea, pero me dijeron que por el sobrepeso, obesidad, pues tengo esto, lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Un poco esta parte de la preeclampsia, la eclampsia y la diabetes gestacional. ¿Qué nos puedes tú decir acerca de esta evolución, Carla? Pues yo creo que al final entender que si yo tengo estos factores, son cosas que en cada paciente se van a comportar diferente, pero que sí ponen en riesgo una adecuada evolución del embarazo. Y entender que si yo tengo una paciente preeclámptica, pues obviamente su resolución ya no será la misma de una paciente sin estas alteraciones, o tener una diabetes donde ya me está generando una macrosomía, un crecimiento normal de mi bebé, pues obviamente esto ya no es igual, ¿no? Pero que si pues tratas tú, a pesar de tener sobrepeso, de cuidarte, de llevar una buena alimentación, de ser lo más saludable, no significa que necesariamente vas a incrementar estas posibilidades. Ahora, nosotros hemos tenido muchos casos donde pues nos llega alguna paciente que tiene sobrepeso y se le controla su alimentación y posteriormente a que llega la resolución del embarazo, incluso puede llegar a tener mucho menos tallas o mucho Claro. menos peso de lo que tenía ella antes de embarazarse. Porque el hecho de que yo esté embarazada no significa que tengo que subir de peso de mi, de Esa mi, es de una mi pregunta que te grasa iba a hacer. corporal Ujú. o la mía necesariamente. O sea, eso no es algo que tenga que suceder y no Exacto. significa que nosotros pues tengamos peor pronóstico. Pero O sea, eso pronóstico, no claro. es así. Eso que decías es bien importante porque otra pregunta que hacen y lo que me refieren es que yo creo que del 60% de mujeres que me llegan a la consulta han tenido hijos, han tenido cesáreas, han tenido todos estos procesos, pero siempre que me dicen a mí me dijeron que por mi embarazo subí muchísimo de peso y ya no lo pude controlar. No. Es, y eso sí, y eso es una cosa que platicábamos con la doctora Limón el otro día en el otro video que hicimos acerca de cuánto tiene que ganar una embarazada de peso para realmente estar sana, porque todo el mundo, bienvenido al país sociocultural en el cual a las embarazadas las cuidamos de todo y las cuidamos bien, pero aparte la abuelita se mete con los remedios, con las cosas, con todo lo que tenemos, pero siempre las quieren subir 10, 12, 13, 15 kilos y les dicen que eso es normal, cuando la doctora, por ejemplo, la doctora Limón, que luego tiene consulta también de ese tipo, que es de medicina interna de nutrición, me dice que el peso del producto un poquito más es lo fisiológicamente necesario para el embarazo. De tu punto de vista de toda esta parte de reproducción, platícame un poco. ¿Sí le echamos la culpa al embarazo de tanto exceso de peso o a qué le echamos la culpa, Carla? No, yo creo que tenemos una cultura bien distorsionada en cuestión de alimentación y muy específicamente en embarazo. O sea, nosotros sí creemos que si como el doble o este es mi permiso para comer o se me antojó esto, es lo correcto. Y la realidad es que es cuando más estricta debería ser nuestra dieta. ¿Ok? En ese momento es cuando nosotros tenemos que valorar qué nutrientes estoy realmente yo comiendo para mi bebé y qué nutrientes estoy comiendo para mí. Si mi alimentación está basada solamente en carbohidratos, gran parte de lo que como no sirve para mi bebé. Y al contrario, lo único que incrementa es el riesgo de que mi bebito salga prematuro. Ok. Entonces, nosotros tenemos que saber bien que la ganancia de peso no nada más es una cuestión que me afecta a mí como persona, ya está afectando a alguien más, ya está afectando a mi bebé. Y entonces
todo lo que yo metabolizo y todo lo que yo como es un referendo de lo que de lo que mi bebé está comiendo, de lo que mi bebé está metabolizando y cómo va a salir. Al final, yo y en experiencia sí te puedo decir que hemos tenido, te digo, pacientes que hemos mantenido en dietas estrictas por factores de riesgos, diabetes, hipertensión, ya eran diabéticas, ya tenían como tal el riesgo de tener un parto pretérmino, ya tenían la multigesta y pues al final, si yo le controlo muy bien mi dieta, mi paciente va a llegar mucho más lejos y mucho más triunfante un embarazo. O sea, sí, no es culpa para nada de lo que mi bebito pueda generar. Claro. El bebé se va a nutrir de lo que tú le des y eso es algo que tenemos nosotros que entender. Claro. Sabiendo esto de la alimentación del embarazo, Carla, algo que sí te quiero preguntar también es acerca de la genética, que pues seguramente con el área de reproducción que tú manejas, yo soy neófito en eso. De hecho, genética es mi peor materia, yo creo que en toda la vida de que he estudiado medicina, pero ustedes están muy apegados de esto. ¿Qué de cierto es que dependiendo de este tipo de alimentación pueda yo desarrollarle enfermedades a mi producto? Parte importante que hay que entender del embarazo es que si yo genero una enfermedad, esta tiene una repercusión directa sobre mi bebé. Okay. O sea, si yo genero diabetes gestacional, mi bebé puede generar alteraciones del desarrollo, principalmente un crecimiento normal. Okay. Y este crecimiento normal, con lo que más se ha visto vinculado es con cardiopatías. Entonces, yo estoy haciendo proclive a mi bebé a que tenga un problema de corazón desde el momento en que yo lo estoy concibiendo. Y eso es algo que tenemos que pues ver la asociación. No es directa, no es que todos sean iguales, pero al final, como te digo, todo es lo que no quiero que pase y lo que puede pasar. Claro. La otra cosa, pues, es que si yo vengo de una familia que tiene sobrepeso, se ha visto claramente que los niños son proclives, obviamente, a generar este sobrepeso y tienen más o menos un 25% más de posibilidades de que tengan diabetes durante su vida adulta. Claro. Entonces, no solamente es el momento del nacimiento, sino es posteriormente. Todo el desarrollo que se tiene. Sí, aparte del hecho, obviamente, de que si yo tengo un peso mayor, entender que el útero es algo que va a crecer y entonces esto genera un peso. Y aparte le estoy poniendo más peso, pues incrementa el riesgo de tener un parto pretérmino. Órale, ok. También hablando de genética, Carla, esta parte de mejoría de genes. Sabemos ya actualmente se está generando el término epigenética en todos nosotros. De hecho, quiero entrevistar luego a Paulina Núñez de Genética y Obesidad. Eso estaría bien padre. Pero una de las cosas es la genética. Persona con sobrepeso o obesidad, sabemos que el 50% puede desarrollar diabetes en generaciones futuras, el 35% puede generar hipertensión. Tú en reproducción asistida, ¿tienes la capacidad o ya existe la capacidad de manipular estos genes a nivel que digas, ¿sabes qué? Yo tengo obesidad, pero no quiero que mi bebé padezca obesidad? ¿Existe actualmente esta posibilidad a nivel de todo lo que es desarrollo y genética? No, reproducción asistida hay que entenderlo como un acompañamiento de lo que es la reproducción natural. Es decir, lo que yo hago es obtener un óvulo, ponerlo en contacto con un esperma y a lo mucho poder estudiar la genética de una célula. Ok. Pero jamás tengo la capacidad de hacer ningún tipo de manipulación. Ok. Entonces, posteriormente lo que pase con este embrión, pues está definido por sus papás. Claro. Entonces, pues sigue siendo muy importante lo que podemos nosotros hacer. Todo lo que habrá de reproducción posteriormente, pues es un mundo importante. Por venir, pero ahorita, pues entender nuestras limitaciones están en lo que nosotros podemos asesorar a los pacientes, papás, a hacer correctamente. Ok. ¿Tú qué has visto? Luego te toca ver a algunas de mis pacientes posoperadas de cirugía bariátrica. ¿Cómo mejora esto? ¿Tú qué has visto que mejora? No solamente la cirugía bariátrica, o sea, ya hablamos un poquito, me dices que ha mejorado mucho, pero realmente quiero escuchar el testimonio de Carla. Yo creo que tienes varias pacientes, no solamente mías, de varios compañeros especialistas que llegan con una cirugía bariátrica. A lo mejor las atendiste antes de tener la cirugía y ahora las atiendes después. ¿Cómo has visto que la cirugía bariátrica en tu rubro mejora o demerita o hay algún problema en tus pacientes? ¿No?
Vamos a empezar por lo más global, ¿no? O sea, entender la cirugía bariátrica es entender que una paciente tiene cambios metabólicos bien importantes, ¿no? O sea, no solamente es el peso, sino lo que genera realmente en su constitución, en su funcionamiento hormonal. Claro. Entonces, pues entender desde que la que llega sin poder embarazarse hasta justamente después se hace una cirugía bariátrica y esto cambia totalmente su metabolismo, pues obviamente tenemos una disminución de alteraciones hormonales de inicio, ¿no? Okay. Ahora, vamos a entender a la paciente que llega, que ya nunca tuvo problemas de infertilidad, pero cuando decide embarazarse ya había estado ella en un tratamiento de bariatría. Yo creo que esta paciente, primero que nada, es mucho más consciente de su alimentación, de su cuidado personal y todo lo que incluye el hacer una buena dieta para llegar a un fin. La cirugía bariátrica, al menos yo en lo personal, y no me dejarás estar mal, pues no la veo como nada más el hecho de operarte para ser flaco porque mágicamente sucedió, sino porque tú le echaste ganas, porque tú hiciste algo por ti y ese mismo contexto tiene que ir en todos los rubros de la vida del paciente. Entonces él se hace más sensible a que si se cuida le va mejor. Claro. Indiscutiblemente, o sea, vamos a hablar de mejorías metabólicas, vamos a hablar de menos riesgo de resistencia a la insulina, de menos riesgo de diabetes mellitus, de menos riesgo de parto pretérmino, de menos riesgo de diabetes mellitus, de macrosomías, de cardiopatías. O sea, sí, el hecho de bajar de peso influye en todo esto y el hecho de haberlo conseguido por una cirugía bariátrica en caso de, en sus indicaciones correspondientes, no hace ninguna diferencia. Es importante entender que el beneficio es grande para las pacientes y su pronóstico reproductivo en todos los sentidos. Tu grupo de gineco-obstetricia, Carla, ¿cómo está conformado? Cuéntame. Yo trabajo directamente con materno-fetal. Cuando hablamos de embarazo, creo que llevamos un tratamiento muy en conjunto, ¿no? Se trata de que estemos siempre en comunicación. La otra persona que me asiste está dedicada a todo lo que es hemorragia obstétrica, a todo lo que son complicaciones de preeclampsia y cirugía altamente complicada en obstetricia. ¿Qué sería? Que serían, no sé, las pacientes que sangran mucho, que necesitan tratamientos muy específicos para la resolución de su embarazo. Ese tipo de pacientes que pues ya sabemos que generan no sé, placentas incretas, precretas, bla, 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 o sea, todo ese tipo de situación. Llevamos tratamientos también en conjunto con lo que es medicina interna, porque al final pues hay pacientes que ya tienen enfermedades previas y cuando las enfermedades previas o las enfermedades durante el embarazo se llegan a complicar, también tenemos un grupo especializado en terapia intensiva obstétrica. Qué padre. Entonces, sí estamos, por el tipo de pacientes que nosotros manejamos, sí estamos como muy completos. Claro, todo el manejo multidisciplinario, o sea, tú no eres todóloga. No, lejos de eso, lejos. Y el neonatólogo que nos asiste, que es neonatólogo intensivista, y por supuesto el área de anestesia, que es cardio y neuroanestesia. Entonces sí lo llevamos muy completo. Y para fines de ginecología, siempre trabajo en conjunto de otro laparoscopista, que es igual biólogo de la reproducción como yo, y trabajamos también en conjunto con el oncoginecólogo, que nos ayuda para cirugía complicada, todo lo que es endometriosis, para tratar de llevar la laparoscopía como a un nivel bueno. O muy avanzado. Que ofrezcas una mejor mínima invasión con los resultados que ofrece la misma cirugía, ¿no? Eso justo, entonces creo que al final tener muchos amigos en esta vida ayuda bastante y el poder trabajar con ellos ayuda más. ¿Dónde está tu clínica, Carla? Platícanos. Pues yo trabajo, soy parte del ABC de observatorio, soy parte actualmente del San Angelín, y pues estamos aquí para servirles cuando gusten. Está muy bien, Carla. Vamos a dejar tus datos abajo en el video con todos los comentarios para que se queden, te busquen. Claro. Si tienen alguna duda, o sea, no es solamente, creo que con este comentario te lo voy a dejar cerrar a ti, esta parte de la gordofobia médica y que empiezan a existir personas que ponen la frase no pesocentrista,
Yo sé que existen varios ya en el área de ginecología. Tu opinión acerca de todos estos temas, Carla. Yo sé que a lo mejor es una opinión, Carla, pero te dejo cerrar con eso. Cuéntame. Yo creo que entre más encasillemos las cosas en, fuera del bienestar de la paciente, estamos equivocados. Yo creo que al final tenemos que entender a la paciente como una persona y la paciente tiene que saber que nosotros estamos con ellos. No significa que no vayamos a atender a una paciente con sobrepeso, pero siempre le vamos a tratar de ayudar a que llegue a un mejor fin. Nuestra preocupación el día de hoy, el día de mañana y siempre va a ser que pues, logren sus sueños, se les quite el dolor, logren su embarazo, Claro. tengan ciclos menstruales normales. O sea, yo no creo que haya estudiado yo ginecología, sino es para poder ayudar la comodidad de la paciente, para entender que la calidad de vida viene desde que yo pues me cuido a mí misma, ¿no? Y me preocupo por todo lo que pueda pasar en mis diferentes instancias. Entonces, al final, yo creo que nunca se trata de encasillar a la paciente y decir que no es de cierta cosa, sino que siempre tenemos que preocuparnos por orientarlos y ayudarlos a que realmente cumplan con una mejor calidad y una vida más longeva. Entonces, y eso lo logramos siendo saludables. Entonces, pues hablar de gordofobia y hablar de esas cosas, la verdad es que a mí no me gusta mucho porque siento que es encasillarse en pensamientos que no son negativos, que son negativos, perdón, que no son correctos y que de repente pues buscamos una justificación en nuestra falta de conocimiento. Claro. Y pues la gente tiene que saber que pues no ha pasado de moda, ¿no? Hacer ejercicio, comer bien, o sea, eso es de todos los días y Claro, es lo que nosotros es parte tenemos de nuestra funcionalidad. Claro. Exacto. Doctora Carla, te agradezco mucho estar aquí con nosotros. Fue una gran entrevista. Nos vemos en la que sigue.